estimados amigos, queridas amigas, bienvenidas al infierno, el laberinto de la pica y de los ocios. Aquí estamos como todas las semanas desde hace más de 5 años ya a través de la plataforma de cambio digital que nos facilita poder llegar hasta sus hogares, su iPad, incluso hasta su teléfono, y pues para hablar, nos veamos, nos escuchemos, nos sigue usted a través de las redes sociales, para hablar sobre temas de interés, pues, de todos nosotros, en política, en negocios, en derecho, en empresa, en comercio. En esta ocasión me da un enorme gusto esté con nosotros el licenciado Armand Herrera Mercado. El licenciado pues es egresado de la Facultad de Derecho con amplia experiencia en el tema de liderazgo, en el tema de derechos humanos. El licenciado tiene pues, unos posgrados en este tema en particular, en temas constitucionales también. Licenciado, pues un enorme gusto. Igualmente. Está usted, hacer un espacio ahí, que fue súbito, y vaya, yo le agradezco el favor de su asistencia, el hecho de que esté aquí el licenciado. Entonces, pues entrando en materia, licenciado, yo quisiera que antes que nada, pues tuve la oportunidad de leer su currículum. Usted es una persona muy preparada en temas de derechos humanos, pero también en temas que tienen mucho que ver con disciplinas humanas como el liderazgo y todo ello. ¿Me podría usted decir, licenciado, en su óptica, qué es lo que pasa para que una persona pueda ser líder? Y sobre todo en un país como es Latinoamérica, como es México en lo particular, en donde el liderazgo pues está aprisionado. Hay pocos líderes en estos países, hay poca preparación, no hay una preparación académica en este sentido adecuada. El tema del liderazgo, el tema de la motivación, el tema del emprendedurismo, el tema de la educación financiera, pues no existe en nuestras universidades públicas, quizá en las privadas, pero en las públicas no. Solo se enseña educación académica, ¿no? Educación académica. ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Cuál es el condimento para que una persona que nos está escuchando, está viendo, está haciendo a través de las redes, pueda asumir el liderazgo en la actividad, el oficio, la profesión que él tenga? Claro, tenemos que partir sobre una pregunta que sería fundamental. ¿Los líderes nacen o se hacen? Lo decía el gurú de liderazgo Warren Bennis. Si bien es cierto, considero que hay personas que han desarrollado una serie de habilidades y destrezas que los convierten con el tiempo en líderes. Desde mi particular punto de vista y experiencia, creo que el liderazgo es una habilidad eminentemente humana, que requiere una serie de competencias y de habilidades y destrezas que se van formando a lo largo del tiempo. Entonces, el primer mito que existe, los líderes nacen o se hacen, yo creo que desde luego se van desarrollando. Otro de los mitos es que el liderazgo se encuentra solamente en la parte superior de la organización, o sea, que solamente los gerentes, los directivos pueden ejercer el liderazgo. No es así. Hay personas en mandos inferiores y medianos dentro de una organización, de una empresa, en el que pueden ir desarrollando sus habilidades de liderazgo. ¿Para el liderazgo se necesita ser pionero? No. Si bien es cierto que Cristóbal Colón lo fue, sin duda, pero no se necesita ser pionero para ejercer liderazgo. También el liderazgo desde un punto de vista de que requiere la oportunidad, sin duda. Un líder debe ser visionario. Bueno, decía Warren Bennis que es muy importante detectar las oportunidades. Perdón, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Lo que usted acaba de decir me parece fabuloso, y yo creo que a todos los que nos están escuchando, están viendo, porque usted tocó un tema medular. Hay veces descansamos en la zona de confort y decimos, es que yo no nací para ser jefe, yo no nací para ser líder, yo voy navegando de a muertito dentro de mis posibilidades, o decimos algo muy coloquial como, bueno, yo tengo que ajustarme a las barajas que me tocó en la mano en el póker, ¿no? Usted dice que eso es un mito, destruye por completo eso. Usted dice que hay habilidades, destrezas que podemos adquirir. Es correcto. Y que puede favorecer a que nosotros podamos llegar a ejercer un liderazgo. Y también otra cosa que me parece interesante, lo que usted menciona, licenciado, es que no solo el jefe, ni sus recomendados, o el político del momento ejerce un liderazgo, sino todos tenemos una parcela de posibilidades, ¿no?
Así es, sin duda. O sea, yo creo que el liderazgo es una habilidad eminentemente humana y toda persona, indistintamente de su condición socioeconómica, política, puede desarrollar esas capacidades. Pero tendría que romper esta persona con ciertos tabús, con ciertos paradigmas, Claro, desde luego, ¿no? Así es. ¿Cuáles cree usted que sean los más importantes para que nosotros en Embrión, aquí, que tenemos nuestro liderazgo, podamos ejercernos y no quedarnos nada más en la intención? Sí, sin duda yo creo que hay que en primero hacer un proceso de inteligencia emocional y de saber que podemos desarrollar el éxito, que somos personas con la determinación necesaria. Hablaban los grandes campeones del deporte y líderes empresariales, políticos, sociales, en el que se aplican la fórmula de las 3D. ¿Cuáles son estas? Número 1, la decisión. Tener la decisión de lograr un sueño, una meta. La segunda, la disciplina, continuamente, no importan las adversidades, ir hacia adelante, hacia esas metas, hacia esos objetivos. Y tercera, la determinación. Ya decidí en un momento dado hacer algo. Tengo la disciplina en ello y le doy seguimiento con determinación. Y yo creo que cualquier cosa en cuestión de liderazgo. Hacer una hoja de ruta en este sentido. Así ¿no? es. Ok, qué interesante. Pero fíjese que dentro del tema del liderazgo yo quisiera decir que usted acaba de tocar también algo y yo quisiera ahondar. La inteligencia emocional no es la más común de las inteligencias. Es difícil manejar nuestros instintos, pensamientos, pasiones. No es algo sencillo. Incluso puede ser que tengamos una inteligencia intelectual muy importante. Sin embargo, nos abatimos ante algún problema, ¿no? O ante alguna situación familiar, laboral. Nos venimos abajo, se nos cae la autoestima, ¿no? Y eso hace que perdamos seguridad. Sí. Por eso es importante, yo digo, salvo su mejor opinión, la inteligencia emocional, ¿no? Sí. También hay otra serie de hábitos o de competencias que debe uno desarrollar. La toma de decisiones. Un líder se ve midiendo en la medida que toma decisiones. En alguna ocasión, un líder decía, realizaré algo o no, pero yo creo que hay que tomar decisiones, pagar el precio. En el liderazgo vamos a pagar un precio de nuestras decisiones. Muchas veces hay líderes políticos o sociales que tienen que tomar una decisión difícil. No es fácil, pero se tienen que tomar. Previo a esa decisión, ¿usted cree que sea necesario que consideremos, evaluemos la situación, cuáles son los pros, los contras? Creo que el ejemplo de Abraham Lincoln es muy claro, cuando él vio en los Estados Unidos de América, en el que se tenía que ir hacia la libertad y la igualdad, el inicio de los derechos humanos de los mujeres y hombres de color. Sin embargo, podía dividir el país y tuvo que tomar una decisión popular o no popular. Sin embargo, era necesaria para la evolución de esos derechos. Totalmente de acuerdo con usted. Fíjese que toca un tema que me apasiona, que es la guerra civil norteamericana, que por cierto, estimados amigos, amigas, es la guerra civil más cruenta que se ha llevado a cabo en este continente, ¿no? Y si bien es cierto, la guerra civil, los grandes estudiosos de ella dicen que parte de un esquema principal, el tema económico, los empresarios del norte y la gente poderosa del norte se quejaba mucho de que en el sur, al haber esclavitud, obviamente había mejores oportunidades económicas y podían descollar los empresarios, los grandes hacendados, latifundistas del sur. Sin embargo, previo a esta escisión, hay una carrera presidencial que es muy disputada. Cuando sale Patrick Buchanan, entra Jefferson Davis contra Abraham Lincoln, gana Abraham Lincoln. Pero ya desde ahí lo que usted menciona, ¿no? Abraham Lincoln ya tiene un proyecto de nación. Abraham Lincoln tiene un proyecto de nación que pasa, desde luego, por la integración. Si usted recuerda, el Acta de Independencia de Estados Unidos, Thomas Jefferson dice que hay verdades evidentes a los ojos de todos. Una de ellas es la igualdad de los hombres. Y Thomas Jefferson nunca dice de color o no de color, esclavos, no esclavos, aunque no eran la mayoría todavía. Empiezan luego a venir. Abraham Lincoln consolida el tema de la libertad, que incluso quiero decirle algo, licenciado. Claro. Cuando él da
el famoso discurso sobre los derechos civiles, mucha gente en el norte se molesta, ¿eh? No todos los yanquis eran antiesclavistas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que decanta toda la historia que ahora sabemos. Yo quería decirle sobre esto, ¿no? El líder, como usted dice y menciona, las decisiones que toma son trascendentes porque no solo lo afectan a él, sino afectan quizá a toda una nación, a toda una generación, ¿no? Así es. Pues bueno, licenciado, si le parece, nos vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambie, tenemos un invitado hoy de primer nivel, el licenciado Armand Herrera Mercado. Enseguida regresamos. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. De lunes a viernes a las 21 horas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya... Pues continuamos con el licenciado Armando Herrera Mercado, hablando pues de lo que es los líderes, cómo se desarrolla el liderazgo. Ya nos quedó claro que un liderazgo no solo nace, sino se puede hacer de acuerdo a habilidades, a destrezas que va usted adquiriendo por experiencia, por estudio, por formación, por cultura, por educación. En este segundo segmento yo quisiera tocar un poco el tema de su currículum, el tema de los derechos humanos. ¿Hacia dónde va dirigido usted? ¿Por qué le interesa el tema de los derechos humanos? ¿Qué ve de interesante en eso? Creo que los derechos humanos tienen una evolución. Hay distintas evoluciones de los derechos humanos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Quisiera que nos ampliara un poco en ese tema. Sí. Regularmente los derechos humanos de primera generación eran lo que hablaban exclusivamente acerca de la igualdad, la libertad, la seguridad. Sin embargo, no implicaban los derechos sociales. No es sino a través de la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, en el que se incorporan los derechos sociales que debe tener un gobernado. Precisamente una de las constituciones contemporáneas del siglo XX en el que se incorporan los derechos sociales es la Constitución de Querétaro, la mexicana. 1917, ¿no? Así es, en el que se incorpora el derecho al trabajo, a la sindicación, el derecho en un momento dado al desarrollo del campo, ¿no? Es muy importante los derechos sociales. Posteriormente, la tercera generación de derechos humanos son aquellos en el que ya están protegidos por la comunidad internacional y que surgen los organismos multilaterales, como son la Sociedad de las Naciones al principio, y con el fracaso de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, que se crea a través de la Carta de San Francisco o Naciones Unidas,
que las Naciones Unidas, sí, es y cierto, que incorpora todo el sistema iberoamericano de derechos humanos. Pero fíjense que podríamos hacer una reflexión que pasaron años y décadas, y sin embargo en nuestra Constitución había una inconsistencia en cuanto a los derechos a nivel internacional con los derechos que había en México. Pero en función del caso Radilla, que fue paradigmático en nuestro sistema jurídico, en el que fue sancionado el gobierno mexicano, entonces se hace una reforma en el 2011 en el que se establece, por un lado, que los tratados internacionales deben estar en igualdad en relación a la Constitución. Y el otro punto, nos obliga a una reforma constitucional en el que se incorporan los derechos humanos ya no como garantías, recordemos las garantías individuales, ¿no?, a los derechos humanos que garantiza esta Constitución y que toda autoridad debe respetar, ¿no? Entonces, antes, garantías individuales, si no mal me equivoco, estaban radicadas en los primeros 20 artículos 29, así es. 29 artículos de la Constitución, ¿no? Así es. Hoy dejan de llamarse garantías y ya son derechos plenos, ¿no? Sí, así dentro es. de la Constitución, usted Sí, dice en la sí. reforma del 2011, Sí, ¿no? sí. La pregunta que tengo que hacer, se habla mucho de derecho humano, pero a veces, sobre todo en el tema penal, pareciera que se plantea más privilegios en cuanto al usufructo de derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas. ¿Por qué? ¿No es una perversión de este tema? Sí. Yo creo que se ha politizado un poco en esa reforma de derechos humanos que establece 4 factores fundamentales en el artículo primero: la universalidad de los derechos humanos, la interdependencia, es decir, que los derechos humanos están interconectados y no podemos hablar en la indivisibilidad, ¿no? También otro aspecto. La indivisibilidad implica que si hablamos del derecho de salud, se debe garantizar igualdad a la vida, ¿no? Y el 4 aspecto, la progresividad, ¿no? Los derechos humanos van evolucionando. Bueno, en este aspecto, por un lado, y por el otro lado, en la reforma penal del 2008 del famoso sistema acusatorio, en el que lo que se busca es retomar algunos aspectos que se estaban infringiendo a la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, al famoso Pacto de San José, en el que se establece en ese documento que México lo ratificó en 1996, que establece la obligatoriedad del Estado mexicano a la presunción de inocencia, es decir, antes se juzgaba y luego averiguamos, ¿no? Y entonces a la época de Porfirio no Díaz, tanto ¿no? es que, Primero te sean, fusillo que y se luego proteja a los delincuentes, simplemente se debe garantizar un proceso adecuado y con todas las garantías debidas, pero la presunción de inocencia debe observarse, ¿no? En este caso, entonces, hubo una transformación de los sistemas jurídicos penales a la oralidad. Ahora, hoy es muy importante, un abogado debe tener 3 capacidades. Número 1, saber de la ley. Número 2, la argumentación jurídica, tener la capacidad de argumentar debidamente al cliente, al juez, en términos generales a la sociedad. Es decir, hoy en día un abogado que no sepa argumentar y expresarse en público, yo creo que es bastante incompleto, dado la oralidad del sistema. De hecho, la semana pasada tuve yo de invitada a la licenciada Gloria Saber, eso está viendo, la saludamos, que nos disertaba sobre el tema del nuevo sistema penal acusatorio, que ni está nuevo porque es del 2008, y que nos decía la complejidad para que los abogados lo aprendan, sobre todo los que están en el hábito y tradición de la forma antigua de ejercer el derecho, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que saber argumentar es uno de los requisitos que debe tener un abogado contemporáneo del siglo XXI. Si no se preparan, hoy las universidades tienen la obligación no solamente de enseñar la ley, sino de introducir la materia de oratoria, de retórica y de argumentación, sin duda. Vimos por ahí que estuvo usted en Toastmaster también, ¿verdad? Sí, así es, tuve la oportunidad de ser 2 veces coordinador de área, 2008-2010, y fui coordinador y director de división, que es a nivel regional. Coordiné 15 clubes en el 2011-2012 con todo gusto, claro que sí. ¿Y qué experiencia obtuvo de ahí? Sí, sin duda, el liderazgo no solamente es algo abstracto, es algo que se vive, es algo dirigir. Yo creo que hay una diferencia a veces entre ser jefe y ser líder. Debemos fomentar más de ser líderes. Puede
a ver, siguiendo con su idea, licenciado, el ser jefe estamos obligados, a lo mejor por un salario o alguna otra circunstancia que nos sujeta a él, a obedecer. Yo creo que el ser líder implica no estar obligado a obedecer, sino inspirar, motivar para que nos sigan, no en una obediencia ciega, sino en una convicción, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que definir, hay una diversidad de líderes sociales políticos, sin embargo, hay el liderazgo de posición y el liderazgo de servicio. El liderazgo de posición es el que establece lineamientos, normas, que ordena, mientras que el líder de servicio es el que motiva, el que inspira, en el que te invita a lograr una determinada meta y objetivo. Levanta el ánimo. Sí, el que te capacita si no lo sabes hacer, te enseña y si no puedes te ayuda, ¿no? Claro. Volviendo al tema de los derechos humanos, licenciado, ¿usted cree que en México hay una correcta aplicación de los mismos? Yo creo que en parte con la reforma del 2011 se avanzó de manera importante, mas no suficiente. Lo que se tiene que hacer es capacitar debidamente a las fiscalías, a los miembros de seguridad pública, porque, por ejemplo, los abogados pueden estar preparados y conocer de los derechos humanos, pero también quienes imparten y la Procuración de Justicia, ¿no? Los agentes de Procuración de Justicia. Sin embargo, toca un tema medular, licenciado, porque sobre todo en el tema de Procuración de Justicia, policías, ministerios públicos, hay vicios arraigados, ¿no? Sí. Que tienen su madre en la corrupción, ¿no? Sí, por ejemplo, es muy importante preguntarnos, un agente de seguridad pública, un policía sabe lo que es la cadena de custodia que debe llegar y si en un momento dado se cometió un crimen, asegurar todos los elementos periciales y forenses. Importantísimo. Y eso es muy importante, porque hay en ocasiones que los agentes de seguridad pública, los policías no saben qué es cadena de custodia, entonces se contamina la escena, ¿no? En un momento dado. Sobre todo en hechos de sangre, hechos delictivos, homicidios, sí, etcétera. Claro. Es muy importante. Otro tema que yo quisiera tocar es los derechos humanos. A veces también he sentido que dan protección o dan pretexto para, pues ahora sí, delincuentes, ¿no? Porque pensando del otro lado, ahorita hablamos del tema de las fiscalías, el tema de la policía, etc. También, ¿hasta dónde es lícito, licenciado, que un agente de Ministerio Público, un juez, un policía pueda conducirse con el presunto, porque ahora se le llama presunto, ¿no? Sin que el presunto luego diga que lo obligaron a una declaración? ¿Cómo se maneja eso? Sí, es que antes sabíamos que se utilizaban métodos científicos, ¿verdad? Pero hoy en día, precisamente, dada los derechos humanos, se debe asegurar una serie de derechos. El debido proceso, así es, lo de Florian Cassés, que fue tan sonado hace unos años. Sí, para que no sucede que alguien que es culpable, pero en un momento dado porque no se observaron los derechos humanos y lo que establece el artículo 19-20 constitucional de derechos humanos en términos generales, que a veces hay la percepción dentro de la sociedad que se está protegiendo a delincuentes, pero no es así. Se tiene que de manera pareja observar esos derechos humanos, pero en todo caso capacitar a la comunidad jurídica, pero también capacitar a quienes... A los operadores sí, los fiscales, jueces, que son los que ven la operación. E inclusive desde los niveles básicos, ¿no? Desde el propio policía preventivo, ¿no? Policía sí, le dicen incluso el de proximidad, que es el que anda desarmado y da pláticas y todo esto. Sí es. Pues vamos a ir a nuestra segunda pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambie, estamos teniendo una interesante charla con el licenciado Armand Herrero Mercado. Sería bueno concretar de liderazgo y, por ejemplo, ¿no? G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura.
agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Sí. Pues continuamos con el licenciado Armando Herrero Mercado. En esta ocasión yo quisiera que nos hablara, pues yo sé que su currículum es muy amplio, desafortunadamente tenemos nada más una hora. Ya tocamos tema de liderazgo, tocamos tema de los derechos humanos, dos temas donde el licenciado pues, es perito en la materia, pero también nos está usted hablando, tiene cierta experiencia en el tema de los órganos autónomos, ¿no? El caso del INE, el caso del OPLE. ¿Qué opinión le merecen estos órganos? Yo creo que ha habido una evolución en nuestro sistema jurídico mexicano en materia electoral. Ha habido varias reformas en los 40s, en los 70s. Sin embargo, hay una reforma en la que desarrolla la función electoral y la profesionaliza, que es la reforma de 1994, que genera la participación y los espacios autónomos de los ciudadanos. En 1994 recordemos que Bartlett era secretario de Gobernación y era secretario ejecutivo de entonces del Instituto Federal Electoral que se crea, y nuestro primer presidente fue José Woldenberg. Sí. Sin duda, dado ya ve que hubo conflictos un poco en la elección del 2006, claro, precisamente, y en el que algunos sectores políticos no estuvieron de acuerdo e impulsaron la reforma electoral del 2015, en el que desaparece el IFE y se establece el Instituto Nacional Electoral. Por un lado hubo beneficios porque nacionalizan lo que es la función electoral y se profesionaliza, no solamente fue cambio de letra, como dicen algunos. Un aspecto que es fundamental es que debemos revisar, porque a veces hay perspectivas y percepciones equivocadas sobre la función electoral. Por ejemplo, los principios rectores del instituto es la independencia, la imparcialidad, que no dependen de un gobierno federal, estatal, municipal. Por eso están ciudadanizados, ¿no? Así es. Bueno, en teoría. Así es. Y por eso en cada proceso electoral se hace la invitación por parte del INE a ser consejeros electorales, a miembros de los consejos, igual también nuestro órgano público local, el OPLE. Ciudadanos que prestan su servicio de esa manera, ¿no? Sí, así es. El chiste es que sea transparente, que sea objetivo, ¿no? Así es. También tenemos la objetividad, es decir, el órgano electoral es objetivo, no se deja influir por alguna situación política, ¿no? Y la máxima publicidad y la transparencia, es decir, los órganos electorales, los ciudadanos pueden acudir y presentarse y solicitar la información que requieren, y los institutos... Bueno, hay un órgano que el IBAI, ¿no?, a ese respecto. Así si usted quiere saber el salario de un funcionario público, si usted quiere saber pues el patrimonio, ahí está, y está obligada la autoridad, en este caso el Instituto de la Transparencia, a emitir una respuesta al ciudadano, ¿no?, con los datos que dice. Tema tan primario como el tema del sueldo de un funcionario público, ¿no? Claro. Que es de donde, por cierto, el presidente Andrés Manuel se agarró para decir que había sueldos excesivos, ¿no? Sí. Otro aspecto fundamental es que con el 2015
A nivel federal se crea el Instituto Nacional Electoral, pero recordemos que antes había institutos estatales, locales, en materia electoral, el famoso Instituto Electoral Veracruzano, y lo sustituyen los organismos públicos locales, que igual observan los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Ellos, en cada proceso electoral, ya sea de diputados locales, de alcaldes, hacen un proceso electoral y convocan a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante la participación ciudadana, y el llamado es que cada vez que invite el órgano público local, que participen en la integración de... Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Sí, claro que sí. Qué bueno que usted toca ese tema que es fundamental y que fue la razón de ser del inicio de este programa hace ya más de 5 años. ¿Qué es la participación ciudadana? Porque en México, licenciado, entendemos por participación ciudadana el hecho de montarme en la red, tirar un insulto al gobernante, o el hecho de solamente subir a la red denostaciones en contra del partido político en el gobierno o del gobernante, por un lado. Y por otro lado también entendemos, quizá, que la participación ciudadana es ir cada día de jornada electoral a votar y después me desentiendo. Pero yo quiero pensar, salvo su mejor opinión, licenciado, que la participación conlleva involucrarse más como sociedad en los temas de las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, ahí le va. Resulta que, pues ahorita acaba de pasar, pero usted tiene experiencia en el INE, ahorita quiero que me hable un poco sobre ese tema en el INE de adentro. Vienen las campañas y usted escucha a candidatos a senadores y a candidatos a diputados hablando en una colonia, desde luego, modesta, de que les va a pavimentar calles, ¿no? Y la gente como que luego no se da cuenta que esa no es la función de un senador, que es representante de la entidad federativa, y tampoco es la función del diputado, cuyas 3 funciones principales son la de vigilar, son la de legislar, la de gestionar, y la gente, por no saber, se deja engañar, ¿no? Si no conocemos qué función tiene un alcalde, un gobernador, un presidente de la república, un senador, un diputado, eso vamos a ser susceptibles de que nos engañen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos participar si no sé yo a quién exigirle, cómo exigirle y qué funciones tengo que exigirle a un funcionario público, ¿no? Así es. Como decía el doctor Ignacio Burgos Orihuela, que decía, la Constitución es tuya, mexicano, esta es tu Constitución. Yo creo que en primero una cultura jurídica, seamos abogados o no, de saber cuáles son nuestros derechos. Claro. Y hay algo muy importante, la participación ciudadana. Por un lado, el artículo 35 constitucional dice que tenemos el derecho de votar, ser votados o de intervenir en asuntos públicos de nuestro país, de nuestra sociedad. Y el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, todo ciudadano tiene el derecho internacional y humano de contribuir a las funciones públicas de su país, de participar en su integración, de ser elegido, como también de coadyuvar proponiendo políticas públicas en una diversidad de áreas, de economía, de seguridad pública, de educación. De hecho, el Congreso, tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso en México y en Jalapa hace algunos años, prevé las famosas iniciativas ciudadanas, ¿no? Sí, así es. Que luego desafortunadamente son truqueadas para querer pasar iniciativas partidistas a través de un tercero, como el tema, ahora que estamos hablando sobre esto, licenciado, ¿qué opinión le merece el tema de los candidatos independientes? Sí, bueno, yo creo que la participación ciudadana no solo implica el tener la percepción, a veces el ciudadano tiene la percepción que el gobierno está para, ¿qué me va a dar? Exacto. ¿Qué problema me lo va a resolver? Se fomentó durante décadas una sociedad paternalista y yo creo que debemos también proponer iniciativas en educación, en seguridad pública, en prevención al delito, en democracia, a través de la participación, por un lado. Por el otro lado, sí, sin duda, yo creo que se debe de hacer esas propuestas ciudadanas y que tenemos derecho a acercarnos a nuestros representantes, porque sí, tenemos que ser honestos, forman parte de una democracia indirecta, pero muchas veces, pues las personas, el diputado del Senado te
dice una propuesta que no es la que le corresponde, ¿no? Era lo que hablaba yo en un principio, licenciado. A veces yo escucho, repito, tengo tiempo trabajando en la función pública en diversos cargos, trabajé en el Congreso en México o aquí en Veracruz, y a veces hay algún fulano que en campaña dice cosas totalmente disparatadas, ¿no? Sí, claro. Que no tiene facultades, ya no quiero decir que no tenga presupuesto o las ganas o la voluntad, no tiene facultades que la ley, al no otorgarle, le hace imposible complementar sus promesas. Entonces tenemos que caer en una hipótesis: o el tipo está engañando, o de plano el tipo pues es muy burro, no tiene, sí, claro. Está hablando barbaridades, ¿no? Sí, yo creo que aquí recordemos a Nicolache y Maquiavelo, ¿no? El prometer no pasa nada, el dar es lo que encarece, pero muchos políticos han seguido eso, pero realmente lo primero que tenemos que hacer es, como ciudadanos, saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son las funciones del mismo poder público para poder exigir a través de una transparencia y una rendición de cuentas. ¿Sabes qué? Tú como diputado y senador creas leyes, el juzgador va a interpretar la ley, la va a aplicar y el ejecutivo va a administrar, ¿no? Pero sí es necesario un empoderamiento de la sociedad y participar y estar continuamente vigilante de lo que hace la autoridad a través de una participación ciudadana, no solamente una participación paternalista, sino formar parte con iniciativas. Y hablabas de los candidatos independientes, esto es algo muy importante. Esto se da con el antecedente del asunto que se vio en la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos del Castañeda Guzmán. En el Él que es el primero, sin mal no me equivoco, Así es, que es intenta correcto. participar. Sí. Y nuestro sistema está basamentado en el tema de la partidocracia, no Así es. una democracia con plenitud, es una partidocracia. Y los partidos, si usted recuerda, porque él va hasta la Corte Interamericana de Derechos, ¿se acuerda que él mete un recurso ahí? Hay que reconocerlo, ese Jorge Castañeda está muy loco, pero la verdad es un tipo muy bien informado, por eso ha tenido los cargos que ha tenido, con mucho liderazgo, pero sobre todo un innovador en el tema electoral, porque cuando en México nadie sabía con qué se comía el tema de las candidaturas independientes, incluso no estaban legisladas, sino que él se basa en la Constitución, donde dice, y usted lo acaba de nombrar, ¿no?, que cualquier mexicano tiene el derecho de votar y ser votado. Y él dice, a ver, espérame. Aquí dice que yo tengo el derecho constitucional de votar y ser votado. Sin embargo, las reglas en los hechos no me lo permiten, porque tiene que ser que yo sea elegido por una estructura política. Es decir, yo no puedo presentarme, no puedo salir en la boleta si no estoy apadrinado o impulsado por una estructura política. Él lo intenta, creo que se ampara, etcétera, le dan palo en todos lados. Entonces él lleva el tema hasta la Corte Interamericana de Derechos, ¿no?, en donde él dice, a ver, hay una contradicción ahí. La Constitución dice que yo puedo. Sí. Sin embargo, en los hechos, las leyes menores, porque la Constitución es ley suprema en México, no me lo permiten, porque no estoy ni afiliado, ni impulsado, ni apadrinado por ningún partido. Él es pionero en este tema, ¿no? Y dio como, a mí el ejemplo más claro de un candidato independiente es Pedro Kumamoto, hace algunos años, ¿no? Sí, claro. Porque ya también luego hay que decirlo con toda certeza, usted lo sabe porque ha trabajado ahí en el órgano electoral, los partidos políticos todo lo pervierten. Ya luego yo veía, hasta con Sonora Risa, el hecho de que usted veía que el PAN, que el PRI, que el PRD, bueno, Morena no, pero en la época que estamos hablando, le decían a un compañero del PAN, oye, vete por la libre para que me ayudes, pero desde afuera. Pero Sí. resulta que el PAN tenía su candidato independiente, el PRI tenía su candidato independiente, y ya era una chunga. Sí, yo creo que a través del caso Castañeda Guzmán, que se reforma la ley electoral y recientemente para la elección del 2018 que permite las candidaturas independientes, sí se dieron algunos vicios en el sentido que algunos candidatos que no pudieron a través de los partidos políticos, entonces se fueron por la vía independiente. Era como el plan B, ¿no? Así, era el plan B. Pero sí es importante, realmente los candidatos independientes deben ser aquellas personas que en un momento dado no han formado parte de un partido político y pueden ejercer sus derechos político-electorales de ser votados sin necesidad de ser propuestos
por un partido político. Es una conquista ciudadana. Y que pero que usted debe de saber sin ninguna duda que tiene que es perfectible, tiene que mejorarse, ¿no? Porque sigue teniendo, porque ahí le va, y usted que está en el INE, licenciado, que ha estado, resulta que cuando ya es inevitable que el órgano electoral, que el Estado mexicano admita las candidaturas independientes, pues ¿qué cree? Para seguir manteniendo el resabio de la partidocracia, usted para ser candidato independiente tiene que juntar firmas. Es correcto. Y tiene que juntar miles de firmas, pero además de los diferentes distritos electorales en el estado donde usted va a contener. Es decir, si hay tantas casillas dentro de su distrito, le dan un porcentaje de firmas por cada una de esas casillas. Son de miles, porque yo he tenido aquí invitados que han pretendido ser candidatos independientes en diferentes elecciones, no solo en la pasada. Y créame, licenciado, a lo mejor usted ya lo ha escuchado, es terrible cómo se expresan ellos de esto, de las candidaturas independientes. No le dan presupuesto, usted tiene que costear a su horario, a su bolsillo los gastos, y me dicen, oye, tengo que juntar 8,000 firmas, me dan 15 días para que las junte, no me dan absolutamente ningún apoyo económico, y lo que ellos sienten es que es como un filtro, ¿no? Para que usted diga, no, pues ya no la meto, o sea, eliminan las candidaturas de nacimiento, ¿no? Sí, sí, sin duda, o sea, hay filtros y yo creo que todavía hay mucho que consolidar y fortalecer en relación a las candidaturas independientes y que sean más accesibles para que el ciudadano pueda participar. Ok, vamos a ir a nuestra siguiente pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No le cambie, estamos teniendo una interesantísima charla con el licenciado Armand Herrero Mercado. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el flamazo radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Continuamos en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Oiga, pues ya está yendo el tiempo volando. Un último tema que se nos está escapando, licenciado, que usted quiera tocar. Sí, bueno, retomar en relación a los órganos públicos locales, yo creo que, por ejemplo, hace poco se oyó el comentario en el que estos órganos, los órganos autónomos, no son eficientes para el Estado. Yo creo que sí son muy necesarios, la función de la estadística del INEGI, la función del acceso a la información. Una sociedad que no puede exigir al Estado la transparencia y rendición de cuentas es muy importante. El IBAI, claro, ahorita tenemos al organismo público local que desde 2015 se ha implementado, se llevó a cabo la elección de diputados en 2016 y de gobernador, en 2007 de presidentes municipales, y en 2018 se llevó la votación de presidente, senador. Fue un experimento porque fue federal y local, pero hubo buenos resultados. Sí. Y ahorita, en 2021, vendrá la elección correspondiente de la federal, de diputados federales, que se llevará a cabo por organismo público local y que sin duda va a invitar a los ciudadanos a participar en la integración de los consejos. El llamado a colegios, a ciudadanos, e incluso a funcionarios electorales. Es muy importante la aportación de la carrera electoral de aquellos que han hecho una trayectoria, que participen en la función electoral. Usted pertenece al colegio de abogados, me estaba comentando. Sí, de litigación oral, así es. De litigación oral. Pues
unas últimas palabras que usted quiera decirnos, licenciado. Sí, yo creo que de manera fundamental, para cerrar el tema inicial del liderazgo, ¿verdad? Creo que sin duda los líderes cualquiera puede llegar a ser. Por ejemplo, pensemos, a los 66 años, el coronel Sanders, sin embargo, se le ocurrió la idea de hacer un restaurante con pollos, o cuando decía Steve Jobs, es que es necesario una computadora sin botones. Y con el tiempo, esa idea visionaria, todo inicia en la visión, ¿no? Pero sobre todo es muy importante, en un momento dado, que el líder, seremos líderes de servicio, ¿no? Sustentados en valores universales, que sirvamos a la sociedad, y que otros de los que mencionamos, ¿no? Observar los derechos humanos, pero también empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? O sea, no veamos los problemas que el Estado tiene, sino tratemos de colaborar con iniciativas, ¿no? Claro, del orden y del corte, en esto lo entiendo perfectamente lo que usted dice, de sociedades tan avanzadas como la europea, como la norteamericana, donde el peso específico de la sociedad es mucho más fuerte que de los partidos políticos, ¿no? Sí, así es. Digo, y si no me cree usted, pues nada más voltee a ver el Greenpeace europeo y asociaciones de ese calado que tienen la fuerza de tumbar un gobierno, ¿no? Sí, así es. Aquí ni de lejos una asociación tiene esa fuerza, ¿no? Sí. En México. Sí es. Por supuesto. Licenciado, ¿dónde lo pueden contactar? Sí, claro que sí. Mírenle, Adelante. Mi número celular, el 2291-375724. Ok, ¿está usted dentro de las redes también? Sí, así es, mi Facebook, Armand Herrero Mercado. Ok, licenciado. Pues, si usted quiere despedirse. Sí, pues le agradezco a la audiencia y sobre todo la invitación al licenciado. No, espero que no sea ni la primera ni la última. Sí, claro que muy, sí, muy interesante. a la orden, sí. Muy interesante. Pues oiga, el agradecido soy yo en que haya usted aceptado venir. Ya escuchamos temas muy importantes que no habíamos tocado en este programa, el tema de los derechos humanos, candidaturas independientes, el tema de los órganos autónomos. Son temas que a lo mejor no son muy digeribles para usted, pero que es importantísimo, si tiene el deseo de que las cosas cambien en nuestro país, que se informe usted sobre de ellos, pero que se informe no nada más como quien lee el periódico y es noticia de tiempo pasado, sino que participe, se involucre. Si no nos involucramos, entonces no podemos ser parte del cambio que queremos, y al no ser parte del cambio que queremos, pues vamos a estar destinados eternamente a que los mismos nos estén gobernando. Y cuando digo los mismos no digo una persona, sino digo una élite, un grupo, que solamente se van a repartir en diferentes colores el poder, y usted, yo y todos nosotros solo vamos a ser espectadores de esto, ¿no? Esto fue Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Le agradezco el favor de su compañía, su preferencia. Tenemos una cita el próximo miércoles a las 5 de la tarde, aquí en Cambio Digital. Recuerde que este programa se repite sábado, 10 de la mañana. Nos vemos, mientras tanto que tenga usted la mejor de las experiencias de vida. ¿Y sabe de quién depende? De usted. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.